preocupación y es de los habitantes o bueno, las personas también que transitan mucho la vía al llano por esa explosión que se registró en las últimas horas y que preocupa. ¿Qué se sabe hasta el momento? Y la recompensa también ya se tiene especificado de cuánto es, ¿no? Pues Andrea, las autoridades y el propio gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, han informado lo que pasó esta madrugada a las 2 de la mañana. Se registró una explosión en el peaje del Boquerón. Esto es cerca del municipio de Cáqueza, en la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio, y pues lo que se ha confirmado es que fue un ataque directamente a esa estación, a esa caseta de peaje. Por esta razón, pues se ha ofrecido una recompensa de 100 millones de pesos para que le ayuden a las autoridades a establecer quiénes fueron los responsables, ya que eso pues todavía no se sabe, pero esto pues sí genera bastante preocupación, porque desde hace bastante tiempo se le ha llamado la atención al gobierno por la falta de medidas de seguridad en las vías del país. Es que aquí lo que pasó anoche es una prueba de la situación, es una evidencia de cómo la situación se está complicando, por ejemplo, para quienes tienen sus comercios alrededor de las vías o en las vías, para los turistas, para los hoteleros, por supuesto para los transportadores de carga, que además, y a propósito, Andrea, ya hicieron incluso una denuncia ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, porque ellos dicen no nos están escuchando, no está pasando nada y la seguridad en las vías está muy en riesgo. Sí. No hay medidas que se estén tomando por parte del gobierno nacional. Está con nosotros Anderson Quiseno, él es líder de la Asociación de Transportadores de Carga, precisamente para comentarnos sobre esta situación. Ese llamado que ustedes le han hecho insistentemente al gobierno y no los escucha, y esto sigue pasando. Ayer una nueva explosión en un peaje, imagínese eso. Anderson. Bueno, Paola y Andrea, muy buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, ahí lo escuchamos. Aquí. Bueno, antes que nada, pues un saludo a todos los oyentes. Y sí, es una crisis institucional que hay a raíz de las nuevas medidas y políticas que adopta el gobierno frente a diferentes políticas que tienen que ver en materia de seguridad. Ya los transportadores de carga, a través de la Asociación de Transportadores de Carga, hicieron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se registraron más de 50 hechos y se solicitaron medidas cautelares. La situación que se vivió esta madrugada en el peaje en la vía que va a los llanos orientales de Boquerón, pues no es una situación ajena a lo que hemos venido viviendo en el transcurso de lo que va de este gobierno, y desafortunadamente pues a finales del gobierno anterior se acrecentó más la crisis en cada una de las vías del país. Prácticamente estamos. Señor Anderson, estamos ahí perdiendo la comunicación con Anderson Quiseno de Sí. la Asociación de Transportadores de Carga. Dice Andrea, o entre las cosas que nos estaba contando, es justamente esa solicitud que ya se hizo ante la Corte Interamericana de Claro. Derechos Humanos, 50 peticiones Ahí ya por los vuelvo. sucesos que se están presentando en las vías. Por favor, continúe, señor Quiseno. Bueno, de acuerdo al resumen que tú haces de la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nosotros prácticamente estamos denunciando alrededor de 8 ministerios del gobierno y todas las acciones que en relación al tema de seguridad, porque es inaudito lo que viene pasando con la policía y con el ejército, porque aparte de eso les quitaron o les retiraron todos los recursos que ellos tenían o que se les aportaban por el tema del pago de los peajes. Eso lo destinaron prácticamente a esquemas o programas de seguridad vial que nada tienen que ver precisamente con la seguridad de orden público, que es por la cual estamos en este momento a gritos pidiendo al gobierno nacional que se garanticen todos los corredores logísticos del país. Sí, precisamente sobre lo que sucedió anoche, ¿qué se sabe por parte de ustedes en el gremio de transportadores de carga, y si estas situaciones pues han sido advertidas por ustedes? Bueno, nosotros siempre hemos advertido que en el tema de los peajes, primero, el gobierno tiene que mirar cómo evolucionar hacia sistemas de recaudos que sean mucho más eficientes y eficaces y que no generen precisamente estas zozobras en temas de seguridad. Segundo, el tema de la voladura de peajes esperamos no vuelva al país como fue a inicios de este siglo y a finales del siglo pasado. Y tercero, pues también esperamos que por parte del gobierno nacional se reestructure el tema de los pagos de los peajes. Es una situación que
que es, pues el Ministerio de Minas y Energía ya anunció con respecto a la suba de los peajes y viene también la suba del combustible, del diésel. Entonces, en ese orden de ideas, el gobierno tiene que repensar mucho la situación que vive el país y especialmente todo lo que tiene que ver con los transportadores de carga, porque somos los que más peajes pagamos en todo el país. Pero, señor Quiseno, ¿ustedes tienen algún conocimiento de si esta situación que se presentó esta madrugada tiene algo que ver con ese congelamiento en el pago de los peajes y además los anuncios que ha hecho el gobierno de subirlos ahora sí en 2024 para poder recuperar los recursos que no dejaron de recibir o que dejaron de recibir mejor las concesiones? ¿Esto está relacionado? No, nosotros lo que consideramos es que aquí hay un tema de ejercicio público en relación precisamente a todos estos grupos armados que hay a lo largo y ancho de la geografía nacional, donde prácticamente se están tomando es el país. A nosotros lo que nos está quedando es que ya lo último, pues nos va a tocar es mirar cómo hablamos con estos grupos armados para poder cruzar de un territorio a otro y desafortunadamente pues uno espera un esfuerzo por parte de la policía y del ejército, pero también hay que entender que ellos están desmembrados, es decir, no tienen ni los recursos ni las condiciones logísticas para poder garantizar las condiciones de seguridad en el país. Ahora, que estos hechos estén asociados al tema de la suba de las tarifas o no, pues es una situación que tiene que definir precisamente la autoridad competente en el círculo de investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Bueno, sí, eso usted tiene toda la razón, esto lo tiene que decidir o definir mejor, establecer la autoridad, las autoridades, pero bueno, entonces frente a lo que usted nos estaba diciendo de cómo les toca a ustedes afrontar esta situación diariamente, ustedes que están transitando por las vías, por los principales corredores del país, se siguen encontrando con presencia de grupos al margen de la ley o los problemas de inseguridad tienen que ver con bloqueos de comunidades o qué es exactamente lo que está pasando en las vías hoy. Bueno, desde el año 2021, desde el estallido social, vienen creciendo los actos en contra de los transportadores de carga del país. En lo que va el corrido del gobierno del presidente Petro, eso se ha incrementado de una manera gigantesca, es decir, podemos hablar de un 80% de incremento en el tema de acciones vandálicas y contra la integridad de los conductores de transporte de carga en lo que ha decorrido de este gobierno. Eso nos llevó precisamente a elevar denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el gobierno no tiene políticas trazadas que puedan amparar o reparar a los diferentes transportadores a lo largo y ancho de las vías. Hoy estamos enfrentados, por ejemplo, en las vías que van a los llanos orientales a extorsiones de grupos armados, en las vías que van hacia el Chocó, tanto desde Antioquia como desde Pereira, también a extorsiones sobre grupos armados. Y en los grandes corredores, por ejemplo, en la Ruta del Sol, en la vía que va de Medellín a Caucasia, pues estamos sometidos diariamente al robo de los vehículos de carga, al robo de las mercancías, al vandalismo y a otra situación que desafortunadamente hay que expresarla a lo público, y es que la falta de mantenimiento sobre los diferentes corredores, sean estos concesionados o no, es decir, sean administrados por el ENVIA, se convierten en oportunidades de vandalismo y en oportunidades de delincuencia para atentar contra los transportadores y en muchos casos hemos visto la muerte de nuestros propios conductores precisamente por esta situación de falta de mantenimiento en las vías del país. Pues muy grave todo eso que usted nos cuenta, señor Anderson Quiseno, de los transportadores de carga. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W y ahora vamos a hablar con los comerciantes, otros empresarios que se ven directamente afectados con esta situación. Está conectado ya con nosotros Juan Esteban Orrego, presidente de FENALCO Bogotá y Cundinamarca. ¿Qué nos puede decir ustedes del gremio de los comerciantes frente a la afectación, el impacto que tiene en la economía, situaciones como las que se vivieron en esta madrugada en la que pues un peaje terminó afectado tras una explosión? Bueno, muy buenas tardes, un placer saludarlos a ustedes y a los oyentes. Y primero que todo, una voz total de rechazo a ese tipo de actos vandálicos y definitivamente pues todas estas actividades que se vienen dando en las carreteras colombianas, como la que se vio esta madrugada, como todos los temas de inseguridad que se están viendo, pues terminan afectando absolutamente a todo el mundo. A los comerciantes nos afectan, no solamente los comerciantes de los sectores de las carreteras, sino de las ciudades también, porque se encarecen los fletes, se complica la vida para todos y al final el que termina pagando es el pueblo. La gente tiene que pagar luego más dinero por los mismos productos por cuenta de que unos vándalos estén haciendo este tipo de crímenes. Además, hacemos un llamado también
a la autoridad nacional, porque esto requiere una reacción fuerte, un trabajo pensado, una estrategia real para poder evitar que la situación de inseguridad continúe y que la afectación cada vez sea mayor. Doctor Urrego, este llamado en el que usted está insistiendo hoy, pues no es la primera vez que se hace, ya desde hace mucho tiempo, incluso lo escuchábamos al líder de los transportadores de carga, se le ha pedido al gobierno que tome estas medidas, que aumente, que fortalezca la seguridad. ¿Y qué es lo que pasa? Porque no hay respuestas. ¿Qué les han dicho, por ejemplo, a ustedes, que son uno de los gremios más importantes y más afectados? Definitivamente los más afectados. No, pues la verdad es que lo que pedimos es que se haga algo al respecto, un cambio de estrategia. Nosotros todavía no tenemos una respuesta concreta. Conocemos de las buenas intenciones de las autoridades. Cada que hablamos con policía y con ejército, pues tienen la mejor intención, pero desde arriba se requiere una estrategia que realmente les permita dominar esta ola de delincuencia que estamos viviendo en todo el país, que es demasiado grave para todos. Doctor Urrego, más aún en esta temporada que se viene, que es la de fin de año, en la que pues además el flujo de gente, de transporte por carretera pues aumenta, y sobre todo es en lo que más confían los comerciantes que están, por ejemplo, en las vías, y que esto pues les mueve la economía para aumentar sus ventas y demás. Ahí también hay una preocupación por la afectación que se pueda generar en medio de esta temporada alta. A ver, estamos en un año que ha sido un año difícil. Todos vemos los resultados, inclusive del mismo DANE, que es quien arroja todas estas estadísticas, que al final del tercer trimestre, pues la economía va muy mal, el comercio se ve muy afectado, todos muy afectados. Y en ese momento, que es el momento en que todos tenemos la esperanza puesta en lograr ganar el año, recuperar de alguna manera pues esas ventas que se han perdido durante todo el año, sería muy grave que fallara la cadena de abastecimiento. Por eso es la petición de manera unísona de todos los comerciantes al gobierno nacional, a un trabajo coherente e insistente para poder lograr tener dominadas las carreteras y el tema de seguridad. De verdad es un tema muy grave, porque esto al final termina afectando absolutamente a todos. Si los comerciantes no pueden vender, el tributo disminuye y las obras que quiera hacer el gobierno no van a poder ser financiadas. Es un tema realmente largo y preocupante. Bien, vamos a insistir con una respuesta por parte del gobierno a todas estas preocupaciones y estos llamados que se hacen desde dos de los gremios más afectados por situaciones de inseguridad en las carreteras del país. Gracias, doctor Orrego, Juan Esteban Orrego de FENALCO Bogotá y Cundinamarca, y a Anderson Quiseno de la Asociación de Transportadores de Carga. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Paola. Sí, es bastante preocupante esta situación.